Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro les va a interesar, un vídeo que va a despertar emociones y, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente, en el caso de uno de los actores más queridos y exitosos, Can Yaman. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de un tema que ha resonado mucho entre los fans y en los medios, su relación con Demet Özdemir. ¿Listos para descubrir qué ocurrió? Prepárense para una inmersión profunda en este apasionante drama. Para aquellos que recién se conectan a este universo de las series turcas, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Es un hombre que, desde el primer momento en que apareció en pantalla, robó los corazones de millones de personas. Su mirada penetrante, su sonrisa encantadora y su porte elegante lo convirtieron rápidamente en un ícono de la televisión turca y, posteriormente, en una estrella internacional. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha protagonizado varias series exitosas que han dado la vuelta al mundo, llegando a audiencias de todas las edades y culturas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Erkenci Dolunay, Bay Jane y Sandokan, su incursión en la televisión italiana que ha sido un gran éxito. Cada uno de estos proyectos ha demostrado la versatilidad de Can, su capacidad para interpretar roles diversos y su habilidad para conectar con el público. Y luego tenemos a Demet Özdemir, una actriz turca igualmente talentosa y popular. Demet es conocida por su belleza natural, su carisma y su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Su talento actoral le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, consolidándola como una de las actrices más importantes de su generación. Demet ha participado en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Erkenci Zilek Kokusu, Dodu Unep Kaderindir y Anfara. Su capacidad para transmitir emociones y su naturalidad frente a la cámara la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ahora bien, el destino quiso que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieran y trabajaran juntos en Erkenci. La serie, una comedia romántica que narra la historia de amor entre Kandibit y Sanemein, se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, y la conexión entre sus personajes cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida y doblada en numerosos idiomas, llegando a audiencias en Europa, América Latina, Asia y otros lugares. El éxito de Erkenci y la innegable conexión entre Can y Demet en la pantalla, inevitablemente generaron rumores sobre un posible romance en la vida real. Los fans enloquecieron ante la posibilidad de que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre su relación. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir a Can y Demet a todas partes, intentando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada entre ellos era analizado y comentado en detalle. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la constante especulación sobre su relación comenzaron a afectar a Can Yaman. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo. Si bien abre puertas y ofrece oportunidades, también implica una exposición constante y una pérdida de privacidad. Y fue en medio de toda esta tormenta mediática, en un momento de fragilidad y vulnerabilidad, cuando Can Yaman aparentemente se derrumbó. Este momento que hoy vamos a analizar en profundidad, fue un punto de inflexión en la percepción pública del actor. Fue un momento que reveló su lado más humano, sus miedos, sus anhelos y sus deseos más profundos. La imagen, grabada en la memoria colectiva de sus fans y comentada en medios de comunicación, es impactante. Un Can Yaman vulnerable con lágrimas en los ojos, mostrando una faceta que pocos conocían. Este llanto, lejos de ser un simple acto de tristeza, reveló una serie de sentimientos y emociones que resonaron en el corazón de muchos. Ahora bien, antes de profundizar en lo que ocurrió, es importante entender el contexto. Erkenci fue un fenómeno sin precedentes. La serie cautivó a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes entrañables y sus escenarios idílicos.
La química entre Khan y Demet era evidente para todos, y los fans, ansiosos por ver su amor traspasar la pantalla, comenzaron a proyectar sus propios deseos en la vida real. Los rumores de romance entre Khan y Demet se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos en redes sociales y parecían tener una complicidad especial. Los fans, ansiosos por ver su amor traspasar la pantalla, se emocionaban cada vez que veían una nueva foto o vídeo de ellos juntos. La especulación creció y la pareja se convirtió en el centro de atención de los medios y de las redes sociales. Pero la fama y la atención mediática, como sabemos, pueden ser un arma de doble filo. La presión de los medios, las expectativas de los fans, y la constante especulación sobre su relación, comenzaron a afectar a Khan Yaman. La privacidad se había convertido en un lujo inalcanzable. Era perseguido por los paparazzi, constantemente interrogado sobre su vida personal y, por supuesto, sobre su relación con Demet. La presión, combinada con las complejidades de una relación que se desarrollaba bajo la mirada atenta del mundo, comenzó a hacer mella en Khan. La exposición constante, la falta de privacidad y la dificultad de vivir una vida normal lo llevaron a un punto de quiebre. Fue entonces, en medio de toda esta tormenta, cuando el actor se mostró vulnerable. El momento en que Khan Yaman se derrumbó, en el que las lágrimas brotaron de sus ojos, es un momento que quedó grabado en la memoria de sus fans. La imagen de un hombre conocido por su fortaleza y seguridad, mostrando su fragilidad, fue impactante. Este llanto, lejos de ser un signo de debilidad, reveló la humanidad de Khan, su capacidad para sentir y sufrir. Lo que se filtró y por lo que este llanto fue tan comentado, fueron sus palabras. Palabras que, según algunos, reflejaban un deseo profundo, un anhelo. Y por supuesto, el nombre que más resonó fue el de Demet Özdemir. Se dijo que Khan Yaman estaba enamorado de su compañera de reparto, y que la presión mediática, la dificultad de concretar su amor, lo había llevado al límite. Es importante aclarar que no tenemos grabaciones directas de lo que se dijo en privado. Lo que conocemos son las filtraciones, los rumores y las interpretaciones de los medios. Sin embargo, la información que se filtró sugiere un conflicto emocional interno. Se habla de declaraciones donde Khan Yaman expresaba su frustración, su dolor por no poder estar con la persona que amaba, y la dificultad de lidiar con la inmensa presión que sentía. Algunos medios informaron que Khan Yaman habría dicho algo así como, «La amo, pero no puedo. No puedo con esta presión, con la constante mirada de todos. La quiero, pero esto me está matando». Por supuesto, estas son solo suposiciones basadas en lo que se filtró, pero ilustran la situación de angustia que el actor podría estar experimentando. La situación, como se pueden imaginar, fue explosiva. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo. Los fans reaccionaron con sorpresa, tristeza y empatía. Muchos lamentaron la situación de Khan Yaman, y algunos incluso criticaron la intromisión de los medios en su vida privada. La revelación de la supuesta declaración de amor de Khan Yaman por Demet Özdemir, combinada con la angustia que parecía estar experimentando, generó una ola de reacciones. Los fans, divididos entre la compasión y la especulación, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre el futuro de la pareja. Los medios de comunicación, por su parte, continuaron alimentando la controversia con noticias y análisis sobre la situación. La noticia de las supuestas declaraciones de Khan Yaman resonó no solo entre los fans de la serie, sino también entre el público en general. La historia de un hombre enamorado, abrumado por la fama y la presión, atrajo la atención de personas que hasta ese momento no habían seguido la serie ni conocían a los actores. La vulnerabilidad mostrada por Khan Yaman, su capacidad para expresar sus sentimientos y su frustración, lo humanizó a los ojos del público. Muchos se sintieron identificados con él, ya que todos, en algún momento de la vida, hemos experimentado el dolor del amor no correspondido, la angustia de la presión y la dificultad de lidiar con las expectativas. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Khan y Demet ante todo esto? La respuesta es compleja. Ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando pronunciarse directamente sobre los rumores. Sin embargo, sus acciones y sus gestos fueron interpretados de diferentes maneras. Algunos vieron en ellos una confirmación de la relación, mientras que otros creyeron que estaban intentando mantener las distancias. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida personal. Siempre ha preferido mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Su respuesta, en gran medida, fue el silencio.
Evitó hacer declaraciones públicas sobre los rumores, lo que alimentó aún más la especulación. Can Yaman, aunque siempre ha sido muy activo en redes sociales, también ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos. Tras el incidente, su actitud fue similar a la de Demet. Evitó hacer comentarios sobre su vida personal, centrándose en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Es importante señalar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente su relación. Tampoco negaron explícitamente los rumores. Y es que al final, cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida, y a quién quiere exponer a la opinión pública. La falta de una declaración pública, ya sea de confirmación o de negación, alimentó aún más la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La incertidumbre, la ambigüedad y el misterio que rodeaban la relación de Can y Demet fueron parte del atractivo que la serie y la vida de los actores generaron. ¿Pero por qué este llanto de Can Yaman fue tan significativo? ¿Por qué marcó un antes y un después en la percepción pública del actor? La respuesta es simple, porque mostró su lado humano. Hasta ese momento Can Yaman era visto como una estrella de televisión, como un símbolo de belleza, éxito y perfección. El llanto, la vulnerabilidad, rompieron con esa imagen y revelaron a un hombre real, con emociones, con miedos y con deseos. Fue un momento de conexión. Muchos fans se sintieron identificados con él. Todos hemos sentido dolor, frustración, o amor no correspondido en algún momento de nuestras vidas. Y al ver a Can Yaman mostrar su fragilidad, muchos se sintieron menos solos. El llanto de Can Yaman fue un acto de autenticidad, una muestra de su humanidad. Rompió con la imagen estereotipada del actor perfecto y reveló a un hombre con sentimientos, con miedos, con anhelos y con deseos. Fue un momento de conexión con el público, un momento en el que muchos se sintieron identificados con él. En resumen, el llanto de Can Yaman reveló su deseo, su anhelo por Demet Özdemir. Fue un momento de vulnerabilidad que mostró su lado humano, y que generó empatía entre los fans. Aunque la situación fue difícil y la presión mediática inmensa, el actor demostró ser un hombre real, con sentimientos y emociones. La exposición pública, la presión mediática y las expectativas de los fans, sin duda, jugaron un papel importante en la vida de Can y Demet. La imposibilidad de vivir una vida normal, la constante mirada del público y la dificultad de proteger su privacidad fueron factores que afectaron la dinámica de su relación. ¿Y qué pasó con ellos después? Bueno, ambos siguieron sus carreras, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Demet Özdemir se casó y continuó protagonizando series exitosas, mientras que Can Yaman se mudó a Italia y ha desarrollado una exitosa carrera internacional, incluso protagonizando series importantes para televisión italiana. La vida siguió su curso, pero el cariño de los fans y los recuerdos de su química en Nerkenzikus perduran hasta el día de hoy. Tras el revuelo mediático, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron sus carreras profesionales, cada uno por su lado. Demet, demostrando su profesionalismo, protagonizó nuevas series y películas, consolidando su éxito y ganándose el cariño del público. Su vida personal, en gran medida, permaneció en la intimidad. Can, por su parte, tomó un camino diferente. Decidió trasladarse a Italia, donde ha desarrollado una exitosa carrera internacional. Ha participado en proyectos importantes, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar a audiencias de diferentes culturas. Su decisión de mudarse a otro país, lejos de la constante atención mediática, le permitió proteger su privacidad y concentrarse en su trabajo. La vida de ambos actores ha seguido su curso con éxitos profesionales y decisiones personales que han marcado sus caminos. Aunque los rumores sobre su relación han persistido, la realidad es que ambos han seguido adelante, cada uno construyendo su propia historia. El recuerdo de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Nerkenzikus sigue vivo en la memoria de los fans. La magia que crearon en la pantalla, la conexión que transmitían y la emoción que generaban en el público, perduran hasta el día de hoy. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos hablado sobre la presión mediática, los deseos ocultos, y la importancia de la privacidad. Hemos explorado las complejidades de la fama y la exposición pública. Hemos analizado la vulnerabilidad y la autenticidad de los sentimientos humanos. Y recuerden que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones.
Cada estrella de cine, cada actor, cada personaje público es, ante todo, un ser humano, con sus propias luchas, anhelos y deseos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les pareció el llanto de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más detrás? ¿Qué esperan del futuro de Can y de Med? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida, como una buena serie turca, siempre nos tiene reservadas sorpresas. No se pierdan el próximo capítulo.